9:58 minutos, viernes 31 brevemente, porque se está hablando de la reparación, ¿verdad?, del puente Juan Bosch y del puente Francisco J. Peinado, pero no se le dice a la gente, ¿verdad?, no se le explica a la gente quién era Francisco J. Peinado. Aquí le ponen el nombre cualquier cosa. Aquí hay una calle que se llama Doctor Báez, un expresidente de la República, Ramón Báez de los mejores del país, ¿verdad? Esa calle que va de la Avenida Bolívar, donde estaba la prestigiosa clínica del doctor Melgen, Yamil Melgen, Emilio Melgen, que en paz descanse, y termina en el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces se llama Doctor Báez, y la juventud ve eso y dirá, ¿y quién era el doctor Báez? Bueno, gran presidente, en su época quizá el mejor especialista, ¿verdad?, en cirugía del país, rector de la Universidad de Santo Domingo. Entonces, Francisco J. Peinado, Francisco José Peinado, pongan los nombres completos, no fue presidente de la República, debió serlo, perdió las elecciones de 1924, cuando ganó lamentablemente, tristemente, el funesto caudillo montonero Horacio Vázquez y Lajara, ¿verdad? Este hombre, para abreviar, su gran logro fue la desocupación del país, el llamado Tratado Hughes-Peinado, para que el país fuera desocupado gracias al estímulo, como es natural, de otro gran presidente, que no se habla de él, ¿verdad? El presidente Juan Bautista Vicini Burgos, un gran primer mandatario que se sacrificó por el país, pero bueno, allá la familia. Entonces, Francisco José Peinado, ¿verdad?, una figura eminente, ¿verdad?, como ministro de Relaciones Exteriores, como el hombre del Tratado Hughes Peinado, etcétera. Pero es bueno que se señale Francisco José Peinado, natural de Puerto Plata, para que la gente sepa quién es su gente y qué hizo por el país. La enciclopedia humana, y en este viernes 31 de diciembre recibimos el comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. El abrazo cordial para todos nuestros compañeros en cabina y en especial a don Álvaro Arbelo, que con esa acotación histórica, como siempre, remueve datos importantes y pienso, insisto, es una de las cosas que el micrófono puede potenciar y es interesar a los ciudadanos más jóvenes o a los ciudadanos en general por la historia de su país. El doctor Machado, Ramón Machado Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, nacido en Puerto Rico, es uno de los, creo que 3 presidentes que hemos tenido que nacieron en territorio que hoy no es territorio nacional. En el caso de Manuel Jiménez nació en Cuba, que fue nuestro presidente posterior a Santana. El propio Báez Machado, que nació en Puerto Rico cuando estaba exiliado allá su padre, mi compueblano, la hiena letrada de Azua, Buenaventura Báez. Y el otro caso es curiosísimo porque Pedro Santana, que es un personaje muy polémico por todo lo que hizo, tanto antes como después de la independencia, nació en La Hincha, que era un territorio dominicano por antonomasia y que fue cedido junto al Valle de San Miguel de la Atalaya, el Valle de la Miel y otras poblaciones en el acuerdo precisamente del 29, el funesto acuerdo. En ese momento estaba controlado por Haití y la familia fue perseguida. Así es. Eso no hay duda. Y tuvo que ir reculando al Ceibo hasta llegar al Ceibo. Eso es así. Donde debe estar enterrado. Sí. No en el panteón de los héroes y las heroínas a los que él asesinó, este traidor a la patria, ¿no? Pero ha sido muy oportuna tu aclaración, lo que añadiste, José Luis Mendoza. Gracias, don Álvaro, y sin duda que esa historia de los presidentes aquí es muy rica por todo lo que incluye. Miren, ayer dedicamos nuestra participación a nuestro deseo, nuestra recomendación a nuestros conciudadanos, tratar de construir ciudadanía desde abajo hacia arriba, primero desde el individuo, que es la minoría más importante que reconoce la ley,
y aquellas cosas que no se pueden aplicar de manera grupal. No se puede pedir a un grupo que tenga, por ejemplo, criterios. Siempre se le pide primero a los individuos. No se le puede pedir a un grupo, por ejemplo, de votantes que vote de manera sagaz o inteligente. Tiene que ir de cerebro en cerebro, de persona en persona. Hoy quería, como contraparte a esto, ahora hablar desde las autoridades hacia los individuos, hacerlo al revés. Primero que nada, nuestros compañeros hoy han sido muy, yo creo que acertados. Yo creo que ha habido un consenso general, ni siquiera pienso que hay necesidad de que haya habido un gran debate, porque creo que estaremos de acuerdo en los puntos que entendemos en nuestras políticas públicas han sido los más acertados. Por lo tanto, nuestro comentario, más que sobreabundar en ellos, va a tratar de introducir algunos elementos de esos puntos exitosos para que pudieran potenciarse en el año 2022. El presidente de la República hizo una comunicación muy esperada hace poco tiempo, donde anunciaba que no iba a haber una reforma fiscal. Eso, siempre hay que decir, es bienvenido, sobre todo pensando desde los bolsillos de los dominicanos más vulnerables, y no solo los más vulnerables, que son trabajadores, sino también de aquellos que emprendiendo, arriesgando capital, siendo creativos, disciplinados, tratan todos los días de generar riqueza a partir de empresas medianas, pequeñas, microempresas, que intermedian muchas veces entre quienes producen y fabrican o importan y entre quienes compran. Ese importante sector de MIPYMES, que en nuestro país muchas veces para los políticos solo tiene interés en la época de elecciones, pero que en el día a día es el que construye la mayor cantidad de riqueza a través de los salarios que paga, a través de las facturas que tiene que pagar a sus suplidores, a través de los impuestos que tiene que generar cuando está formalizado, y que incluso aquellos que pertenecen al mercado informal no escapan al peso de algunas figuras impositivas. Usted no puede evadir, por informal que sea, por ejemplo, los impuestos al combustible, no hay manera. Como difícilmente pueda evadir la carga, por ejemplo, que tienen los productos que marcan ITEVIS, que marcan ese impuesto a los productos que tienen valor agregado. Así, sencillamente se puede describir como la mayor parte de la población no tiene las herramientas para sentarse a negociar privilegios impositivos. Las naciones de América Latina han ido construyendo sistemas fiscales, sistemas de cobro de impuestos, que distan mucho de los países del primer mundo porque no son igualitarios. La mejor manera de comprobar que un sistema impositivo está mal hecho, ¿saben cómo es? Cuando quienes dicen ser productivos o comprueban ser productivos tienen que negociar condiciones de privilegio. Y cuando el propio Estado reconoce que para que una actividad turística, industrial o agrícola sea productiva, entonces si tiene que crear una condición que no está en la ley, está asumiendo, está admitiendo que su dibujo fiscal está mal hecho. Queremos llamar la atención sobre esto porque, si bien fue muy positivo el anuncio del presidente Luis Abinader en reconocer que no iban a crearse nuevos impuestos, y eso está muy bien, nos parece más importante que el gobierno esté en capacidad de demostrar que puede incentivar primero que se pueda crear más riqueza, que pueda fiscalizar la que la ley ordena, y que con lo que fiscalice, además de las deudas que toma en nombre del pueblo dominicano, demuestre ser eficiente. Usted que le da una mesada a su hijo, por ejemplo, o que le paga a su hijo la universidad, cuando su hijo viene a usted y le muestra las notas y usted no está conforme con ellas, usted no le brinda un premio, ¿verdad que no? Usted, si es como mi papá, fácilmente lo que hace es cortar y quitar. Si es como otros padres, a lo mejor es más sensible y negocia, trata de incentivar que su hijo mejore su rendimiento, pero usted no lo premia. El Estado dominicano, históricamente, ha ido agrandando su costo, ha ido agrandando su tamaño, no se ha hecho más eficiente en muchos casos, en algunos sí. Yo diría que hay casos que son ejemplares y me alegra, como es el registro civil y como han sido algunos aspectos importantes, pero en otros no tanto. Sin embargo, es un Estado que cada vez pide más para mantener su funcionamiento. Y ese funcionamiento, el ciudadano por sí mismo no tiene cómo defenderse de ese costo, de ese precio. La única manera que tendría es precisamente su voto y su militancia permanente para que como contribuyente todos defendamos esa riqueza que a través de nuestros impuestos se nos quita. El Estado dominicano tendrá que demostrar en los próximos años, cuando ya la pandemia vaya reduciendo su impacto, cuando ya no estemos quizás tan pendientes
al impacto del COVID y volvamos a normalizar diferentes aspectos de nuestra producción, que ya algunos de ellos hay que decir que están muy avanzados, como la recuperación de empleo, como el turismo que más temprano mencionaban nuestros compañeros. Pero también hay que pensar en seguir atrayendo, por ejemplo, inversión extranjera. ¿Y cómo se logra eso? Generando, entre otras cosas, una seguridad jurídica que se demuestra a través de los tribunales, a través de la policía, a través del funcionamiento consuetudinario de nuestras leyes, que sea normal que las cosas se hagan bien. Pero también hay que seguir mejorando el espacio de competencia, que es un tema tabú en nuestro país. Procompetencia y otras instancias que existen, se supone, para garantizar eso. No pueden seguir siendo entelequias, no pueden seguir siendo, digamos, instituciones del Estado, a veces con muy buenos intereses, pero sin capacidad sancionatoria. Aquí hay que seguir evolucionando hacia el capitalismo más liberal, en el sentido de que todo aquel que tenga una mejor oferta en el mercado no tenga que superar barreras de entrada, como por ejemplo tener a sus competidores recibiendo el kilovatio hora o el gasoil con exenciones fiscales, mientras que usted tiene que pagarlas. Sí, José Luis, pero ahí también es importante, que ahí, en ese punto, es importante también que el Estado mejore su capacidad regulatoria. Pero eso está implícito. Sí. Eso está implícito. De hecho, si la ley tiene que cumplirse, empieza por casa. Una de las cosas que decía Jaime Aristi Escuder, para mí, una de las mentes dominicanas mejor amuebladas, matemático, economista, y que en la Z101 da una cátedra sabatina en su espacio económico. Una de las cosas que dejó muy bien sentada este intelectual dominicano, profesor y presidente, por cierto, de la Fundación para el Avance de las Matemáticas, que a mí me parece que ojalá pueda, Jaime, eso potenciarse más cada día. Una de las cosas que él decía, como el Estado podía mejorar sus erogaciones sin necesidad de incrementar tasas ni crear nuevos arbitrios, era, entre otras cosas, proceder a formalizar a aquellos agentes que hoy son informales. Ahora, en América Latina, otras naciones que se vieron en esa misma situación, ¿cómo lograron reducir esos niveles de informalidad? Convirtiendo la formalidad en un premio, convirtiéndola en un elemento deseable, a partir de que haya créditos, a partir de que el Estado supla en servicios de calidad a esos agentes. Si la electricidad, por ejemplo, aquí dejara de ser el problema que ha sido históricamente, y mire que hemos tenido puntos en algún momento de mejoría y de desmejoría, si nosotros, el servicio eléctrico, algo tan sencillo como eso, fuera estable, imagínese usted, y estoy recordando el discurso del profesor Bosch del 90 en la Cámara de Comercio, que siempre cito. Usted se imagina lo que pudieran ahorrarse los dominicanos, tanto negocios como casas, que gastan en baterías, inversores, plantas, además de los que también por la izquierda o por la derecha gastan también en intentar a veces robarse la luz. Es tan sencillo como que se generara una mayor eficiencia por parte de esos actores. Imagínese ahora que el servicio de agua no solamente fuera eficiente, sino que todo el mundo pagara lo que tiene que pagar. Y no que unos remolcaran a otros que no la pagan. Lograríamos sin dudas también una mejor eficiencia en materia de lo que el Estado recauda a través de las tasas. Mire que no estamos de los servicios, que ni siquiera estamos hablando de nuevas figuras impositivas. De manera que para el año 2022 soy de los que cree que el gran reto tendrá que ser demostrar que nuestra economía sigue incrementando su productividad, pero que podemos terminar de darle ese espaldarazo que necesita la productividad dominicana. Y voy a citar por último, con esto voy a cerrar, un ejemplo histórico. ¿Cómo reaccionó la economía dominicana a una de las peores crisis? No había pandemia, pero en sí era una crisis tan mala como esta pandemia. La crisis 89-91, donde se aunaban un momento internacional difícil, la guerra del Golfo, donde el precio del petróleo, entre otras cosas, por eso se disparó, donde el tema eléctrico en nuestro país llegó a unos niveles, señores, que el que lo recordará tendrá que recordar el tema de cómo estaban los apagones en ese momento. Escúchame un momentico, sí, muy breve, José Luis. Claro. Mendoza, lo de los combustibles, sobre todo el asunto del manejo del petróleo, sí, ¿verdad? Fue manejado, valga la redundancia, mediante artimañas políticas, sí, ¿verdad? Balaguer utilizó lo de la gasolina, para hablar específicamente, con mucho sentido de la especulación, de la politiquería. Hay, sin dudas, muchos errores que se cometieron, y creo que el más importante, además de ese que dice don Álvaro, fue haber retornado al gobierno a partir del año 86 con el mismo librito de sustitución de importaciones que ya estaba mandado a guardar hacía rato. Esa idea de la autarquía, de que podemos fabricar todo lo que necesitamos, y que ya América Latina había entendido que era imposible, que se necesitaba todo lo contrario.
garantizar que aquello que no producimos, que aquello que necesitamos para fabricar, para vender, para consumir, tenemos que tratar de traerlo, importarlo o exportarlo a los mejores precios. ¿Cómo se reaccionó? Señores, se reaccionó, y uno de los momentos, yo diría, de más madurez política, cuando entre el año 91 y 92 los distintos actores en el Congreso se ponen de acuerdo y comienzan a hacer las reformas en materia arancelaria, en materia laboral y en materia impositiva, que fue esa gran reforma del 92. Ojo, no fue fácil. Pensar que cayó del cielo es un error. Primero tuvo que hacerse a decreto limpio y luego irse negociando con los distintos actores que estaban en el Congreso. Un Congreso que tenía en la Cámara Baja mayoría, una exigua mayoría pledeísta, y que tenía, yo diría que casi grupos de similar número de los partidos mayoritarios. Pero se logró al final llegar a consensos. Esos consensos entre fuerzas políticas, fuerzas empresariales, grupos sindicales, grupos patronales. ¿Qué terminó pariendo, señores? Primero igualó una serie de normas. La importación de vehículos, electrodomésticos, igualó una serie de normas para muchos aspectos comerciales. Y termina pariendo, gracias al trabajo duro del pueblo dominicano, esa prosperidad que desde finales de los 90 vivió la República Dominicana, ese nivel de crecimiento económico. José Luis, sobre eso, la reforma, hay que resaltar que desde el 92 para acá, que se hicieron esas tres reformas, son tres reformas: reforma arancelaria, reforma tributaria y reforma al Código de Trabajo. Correctamente, así es. Ha venido el país creciendo de manera sostenida hasta ahora. Para mí ha sido la mejor. Y cualquier otro tipo de reforma que lo malo es que no se renovara, que no se profundizara. Efectivamente. Y la que se pudiera hacer en el futuro, ahora que se rezagó, ¿verdad? Que el presidente se evitó que se hiciera ahora, debe hacerse con el mismo corte. Con el mismo espíritu. Bajar aranceles, bajar impuestos. Y unificar reglas de juego. Aquí se tiene que acabar la idea, y con esto cierro, Josefina, que se. Y la misma reforma laboral que hace falta, también de trabajo ya, para que siga creciendo la empresa. Aquí se tiene que acabar, ingeniero y compañeros, la idea de que para usted participar en el juego hay que crearles reglas especiales. Aquí se tiene que terminar la idea de que el dibujo impositivo, en vez de ser una línea recta, hay que dibujar una especie de jeroglífico egipcio para que sectores de distintos tipos, tanto sectores vulnerables por un tema de clientelismo político, como sectores oligárquicos por su enorme peso en la economía dominicana, negocien privilegios, mientras las clases medias tienen el triple de la carga impositiva, que se llama aquí supuestamente presión fiscal, que es una mentira enorme del tamaño de la pirámide más grande. Así las cosas, yo pienso que es el principal reto que va a tener el gobierno del presidente Luis Abinader, y siento que hay una actitud, una voluntad de distintos actores para que vayamos por ese camino correcto, y lo mejor es que tenemos el ejemplo, no hay que inventar nada. Ahí está un ejemplo práctico de lo que se debe hacer y en qué dirección. Llévatelo, Cunto.